Bueno, vamos a hacer un video de química. Normalmente se da esto en química general 2, es de ácido base. Es el análisis completo de un sistema formado por un ácido débil, supongamos 100 mililitros de una solución formada por ácido acético, que es un ácido débil, pongámosle que sea 0,2 molar, y ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, 0,15 molar, pongámosle. Estoy inventando. ¿Qué pasa con un sistema de esta naturaleza? Esto todo disuelto en agua, obviamente. ¿Cómo se calcula el pH y sobre todo cómo sería la cuestión de los balances de carga y de masa? Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es las disociaciones de las especies, de las sustancias que hay. Bueno, voy a poner así. Esta es la disociación del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, por lo tanto se disocia totalmente. Acá nosotros decimos que la constante ácida es virtualmente infinita. En el caso del ácido acético, por la teoría de Bronsted, siempre acordémonos de que el ácido le cede un protón al agua, que el agua en este caso está actuando como básica. El agua, recordemos que es ácida y básica al mismo tiempo, es anfótera, por eso se dice. Entonces en este caso sería la formación del acetato y el hidrógeno. Y esta es la constante ácida del ácido acético, vamos a decir más o menos que es 2 por 10 menos 5. Es una aproximación. 1,70 y pico, 78, algo así. Y el agua, como solvente, que se autoioniza a sí misma, liberando oxidrilos e hidrógenos. Bueno, este sería nuestro sistema. Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre, después de desarrollar claramente las disociaciones y las reacciones que haya, es plantear el balance de carga. El balance de carga es muy simple, computamos todos los iones positivos y todos los iones negativos. En este caso el único ion positivo es el hidrógeno, y esto tendría que ser igual a la suma de las concentraciones de todos los iones negativos. Acá todas las cargas son unitarias. Si hubiera un ion, supongamos que fuera así, bueno, tendríamos que poner un 2. Y si fuera así, poner un 3. En eso, ese cuidado hay que tener en el caso de que haya iones con cargas múltiples. Bueno, este sería el balance de carga. Y el balance de masa, los balances de masa, habría que hacer dos, porque acá yo tengo una concentración C sub 1, le voy a poner a esta y esta C sub 2. Esa sería la concentración analítica, la molaridad, o lo que antes se llamaba formalidad. Y bueno, sería tratar de explicarnos de dónde salen los iones que hay acá, que no sean ni oxidrinos ni protones. En este caso tendríamos que explicarnos de dónde salen los cloruros y de dónde salen los acetatos. Los cloruros vienen únicamente de la disociación de este ácido de la C1, digamos, y el acetato únicamente viene de la C2. Pero el acetato, en virtud de esta flecha, de esa flecha concretamente, puede transformar algo de su materia en ácido acético. Entonces habría que sumarle lo que se forma a partir del acetato, que es el ácido acético. Bueno, serían los dos balances. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver este sistema? Bueno, tendríamos para hacerlo exacto, voy a hacer el análisis exacto acá al costado. Exacto. Tendríamos que hacer una cosa como esta. Hidrógeno igual cloruro, es fácil de eliminarlo porque sería C1. Acá estoy en el balance de carga, ¿no? Más acetato. Bueno, y más el oxidrilo. El oxidrilo es fácil porque el oxidrilo sería K-water sobre hidrógeno.
Ahí estaría y estaría faltando el término del acetato. Recordemos que el alfa 0 y el alfa 1 son respectivamente esto, sería así sobre C2, que es la concentración analítica de donde proviene el ácido débil, y el alfa 1 sería esto. Esas serían las fracciones molares que habíamos hablado antes, o las fracciones. Esto lo llaman grado de disociación, a esto lo saben llamar alfa en un principio. Y se puede demostrar de una forma más o menos sencilla de que esto es así y esto es así. No es difícil demostrarlo, en todo caso de que lo podremos hacer en algún momento. Bueno, lo cierto es que acá iría acetato, y acetato despejándolo de esta igualdad quedaría C2 por la K ácida sobre hidronio más la K ácida. Bueno, esta sería la fórmula exacta, y de ahí ahí no hicimos ninguna aproximación, tendremos que despejar de ahí hidronio. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener este problema, que cuando saquemos el común denominador acá, en esta fracción, nos va a quedar el producto de hidronio por hidronio, entonces va a quedar hidronio al cuadrado acá. Y cuando ese hidronio al cuadrado denominador lo pasemos para este lado, al multiplicar por este otro hidronio nos va a quedar hidronio al cubo. O sea que esto estrictamente sería una ecuación de tercer grado que únicamente se puede resolver de manera exacta con el método Cardano. Otra forma de resolverlo, esto si lo queremos hacer exacto, es haciendo iteraciones. Si hacemos iteraciones, se puede resolver también de forma exacta, pero hay que tomarse el trabajo de hacerlo. Para hacer esas iteraciones habría que despejar uno de los hidronios, puede ser este mismo, a veces funciona, a veces no, a veces hay que despejar estos hidronios, alguno de estos, y ponerlo en función de los otros dos. Y ahí se empieza la iteración. Es aritméticamente complicado en ese sentido. Algebraicamente complicado, hay que buscar cuál es el hidronio que hay que despejar para poder hacer la iteración fácil. Y que converja esa iteración. No siempre converge si se usa ese hidronio. Me ha pasado un par de veces. Bueno, entonces lo que hacemos normalmente es renunciar a esta metodología exacta y decir, bueno, no lo vamos a considerar. Entonces ahí vamos a decir esto, vamos a hacer estas consideraciones, vamos a hacer aproximaciones. Y las aproximaciones siempre se basan en desigualdades exageradas, y cuando uno hace esas aproximaciones comete un cierto error y hay que calcular cuánto vale ese error. Si ese error pasa de cierto límite de tolerancia, no podemos hacer la aproximación. Y si no pasa esa tolerancia, la hacemos tranquilamente. Ese sería el principio de acción que vamos a hacer. Entonces, lo que normalmente hacemos es, bueno, le decimos, acá se ve bien clara la cosa, ¿eh? Acá hay 3 fuentes de hidronios contra una sola fuente de oxidrilo. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que oxidrilo seguro es menor que hidronio. Esto es seguro, esto es cierto, por la cuestión de las fuentes. Hay 3 fuentes de hidronio y una de oxidrilo. Entonces tiene que haber más hidronios que oxidrilo, necesariamente. Bueno, eso es una verdad absoluta. Lo que nosotros vamos a suponer es que es así la cosa. Vamos a decir que los oxidrilos totales, o los únicos oxidrilos que hay, que son los que vienen del agua, son mucho menores, son despreciables frente a los hidronios, que estos hidronios son los totales. Cuando nosotros no ponemos ningún subíndice, estamos considerando que son los hidronios totales, que es la sustancia total, la cantidad total. Decir esta aproximación significa esto. Miren, esto es el total.
¿sí? Pero ese total sería los hidronios del agua más los hidronios del ácido, ponerlo así, el ácido acético, más los hidronios provenientes del ácido clorhídrico. Espero que se entienda bien. Bueno, de esos tres hidronios, esto necesariamente es cierto porque la contribución de cada uno sumadas tienen que dar el total. Y este total no lo voy a poner la T, si no ponemos nada es el total siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿y por dónde podemos seguir? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es, más allá de esta aproximación que hemos planteado, lo que vamos a hacer nosotros es decir esto, que los hidronios, vamos a poner un poquito más, los hidronios provenientes del agua son mucho menores que los hidronios totales. ¿Por qué? Y bueno, porque se nos ocurre de que como acá hay una constante de 10 a la menos 14, que es mucho menor que las otras dos constantes, se nos ocurre que esta reacción debe estar muy poco desplazada hacia la derecha y por lo tanto genera pocos hidronios. Eso es lo que estamos diciendo acá. Los hidronios que provienen de la disociación del agua son mucho menores que los hidronios totales. ¿Sí? Y estos hidronios provenientes del agua, si nos fijamos bien, por cada hidronio proveniente del agua se forma también un oxidrilo proveniente del agua. Por lo tanto, estos hidronios provenientes del agua necesariamente son iguales a los oxidrilos provenientes del agua. Pero además, como los oxidrilos provenientes del agua son los únicos oxidrilos que hay en el sistema, entonces estos oxidrilos provenientes del agua son los oxidrilos totales. Lo que estamos diciendo en realidad es que si nosotros suponemos que los hidronios del agua son despreciables frente a los hidronios totales, o sea que la disociación del agua contribuye con pocos hidronios, estamos diciendo que los oxidrilos son mucho menores que los hidronios. Entonces ahí es donde en este balance de carga, ¡chac!, despreciamos esto por ser muy pequeño comparado con esto. Bueno, entonces ahí, si ahí nos quedáramos, en esta igualdad madre, este término no estaría, y ahí sí ya lo puedo resolver exacto con Bhaskara, porque queda segundo grado acá, por la multiplicación de estos hidronios por estos hidronios. Queda una ecuación de segundo grado que sí se puede resolver. No obstante, se puede hacer una segunda aproximación, que es considerar, dado que la constante de la disociación del ácido acético también es mucho menor que la del clorhídrico, considerar que estos hidronios también son mucho menores que los totales. O sea, también podríamos decir que esto es o sea, los hidronios provenientes de la disociación del ácido acético son mucho menores que los hidronios totales. Entonces ahí, si decimos eso, avalados por el menor valor de esta constante en comparación con la otra constante infinita del ácido clorhídrico, que es una cosa lógica, pero esto nos lleva, así como esto nos llevó a esto nos llevaría a lo siguiente, de que los hidronios provenientes del ácido acético a su vez son iguales, en la reacción de disociación del ácido acético, son iguales a la cantidad de acetato, o sea que esto sería la concentración de acetato.
Eso es lo que estamos diciendo. Si decimos que los hidrógenos del agua son despreciables frente a los hidrógenos totales, estamos diciendo que la concentración de acetato es despreciable frente a la concentración de hidrógenos totales. Entonces ahí vemos esto también, miren. ¡Chac! ¿Ven? Estos acetatos se tornarían despreciables frente a esto. ¿Ven? Entonces los sacaríamos. Y entonces ahora sí nos quedaría esto. Así nomás nos quedaría. Suponer esas dos cosas implicaría que la concentración total de hidrógeno sería simplemente la C1. La C1 que sería, C1 dijimos que era la del ácido clorhídrico, sería 0,15 molar. Ahí está, 0,15 molar. Pero, para decir eso, tenemos que calcular los errores que estamos cometiendo con estas dos aproximaciones. ¿Cuáles son los dos errores que estamos cometiendo? El error de esta aproximación, lo voy a llamar E1, es lo que consideramos que es más chico, o sea, oxidrilo, sobre lo que consideramos que es más grande, que es hidrógeno, por 100. ¿Sí? Ese es el error E1. Si este error no pasa de cierto nivel, aceptamos la suposición esta, la aproximación esta es válida. Y podemos darnos cuenta fácilmente, no hace falta ni hacer las cuentas, si esto es del orden de 10 a la menos 1, si hidrógeno es 10 a la menos 1, oxidrilo, despejándolo de la K-Water, va a dar del orden de 10 a la menos 15, algo así, 14, 13, qué sé yo, muy chico. Entonces esto va a ser mucho más chico que esto y esto seguro que va a ser menor que el límite de tolerancia que normalmente es el 5% o el 1% o el 10%, el que sea que diga cada profesor. Ese es el error de esta aproximación que va a funcionar bien. Y el error de la aproximación 2 es que acetato, que es lo que consideramos que es más chico, sobre lo que consideramos que es más grande, que es hidrógeno, por 100. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, acá de vuelta. ¿Cómo sacamos acetato? Bueno, acetato lo sacaríamos de acá, de vuelta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer la cuenta es acetato, que es C2 por la K ácida sobre hidrógeno más la K ácida. Eso es esto por 100 sobre, todo esto sobre hidrógeno. Y bueno, ya habría que hacer la cuenta. Ya tenemos la concentración de hidrógeno y bueno, y ahí seguro que va a dar bien también. ¿Sí? Así sería la formulita. Discúlpenme la improlijidad, pero imagínense, esto es 10 a la menos 1 y ya acá esto es 10 a la menos 5 y bueno, va a dar muy chico esto. Si esto, que seguro que va a dar chico en este caso, es menor también que el 5% o el 1% o lo que quiera cada profesor o cada persona tolerar como máximo error. Bueno, creo que hemos hecho el análisis completo. Es un caso raro, pero aparece en el laboratorio, aparece normalmente. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja de todo esto es que cuando tenemos mezclado un ácido fuerte con un ácido débil, más o menos de las mismas concentraciones, despreciamos el efecto de la presencia del ácido débil y hacemos de cuenta que directamente no está y trabajamos con el ácido fuerte y anda bien la aproximación esa. ¿Cuándo puede llegar a fallar? Puede llegar a fallar cuando la concentración de ácido débil sea muy grande y la concentración del ácido fuerte sea muy chica. Entonces, si la C2 es muy grande, ahí este término puede llegar a ser muy grande y pasar del porcentaje tolerado. Mientras no pase ese problema, va a andar bien este sistema de cosas. Bueno, me despido. Fuerte abrazo para todos.